Hola, mi nombre es Marco Antonio García Cordero y el día de hoy le voy a presentar la solución de un ejercicio de equilibrio de cuerpo recto. Entonces vamos. ¿Qué dice el enunciado? El enunciado dice, el ensamble mostrado en la figura se suelda el collarín A, el cual se ajusta sobre el pasador vertical. El pasador no permite rotaciones alrededor de los ejes X y Z, pero no restringe el movimiento alrededor ni a lo largo del eje Y. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden la tensión del cable FC, nos piden el momento generado por la tensión del cable ED con respecto al punto A, la magnitud de las reacciones en A y qué implicaría cambiar la fuerza aplicada, que era de 400 a 450. Entonces, antes de empezar el ejercicio voy a poner un paréntesis. Es que voy a pasar todas las unidades al sistema internacional, por lo tanto estas distancias las voy a pasar a metros. Entonces, ahora sí vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre. Y entonces vemos que se forma una tensión por el cable, una tensión CF, una tensión DE y la fuerza aplicada que es de 400. Entonces vemos que hay un collarín. El collarín no restringe el movimiento a lo largo del eje Y ni la rotación del eje Y, pero sí el movimiento en X y la rotación en X y el movimiento en Z y la rotación en Z. Por lo tanto, se generan dos reacciones y dos momentos en esos ejes mencionados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hallar los vectores de cada fuerza. Entonces, voy a empezar con la tensión CF. Voy a tomar las distancias y hallo la hipotenusa para así hallar el vector director. Vemos que la distancia me da 0.1, 0.1 porque lo pasé al sistema internacional, y con el vector director, ya teniendo el vector director, lo multiplico con la magnitud y ya tengo cuánto vale ese vector de la tensión CF. Entonces, me voy a cada tensión, las distancias, ya tengo las distancias, hallo la distancia, la hipotenusa, me da 0,15, hallo el vector director y lo multiplico con la magnitud. Y ya tengo ese vector de fuerza. Ahora me voy a la fuerza aplicada, que es de 400. Vemos que solo tiene un eje, y es el eje Y, y va hacia abajo, por lo tanto es negativo. Entonces vemos que el vector de la fuerza es menos 400 en dirección J. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Recordemos que para que un cuerpo esté en equilibrio estático, la sumatoria de todas de las fuerzas es igual a cero. Entonces me voy a las fuerzas en X. ¿Qué veo en las fuerzas en X? Que la tensión CF tiene componentes en el eje X, es la única fuerza. Pero sí hay una reacción en X generada por el collarín. Entonces ya tengo una relación, que la reacción en X es igual a 4 quintos de la tensión CF. Entonces me voy a la sumatoria de fuerzas que vemos que la tensión CF, la tensión DE y la fuerza aplicada, que es de 400, hay esa relación. Tengo esta relación que a lo largo del ejercicio me va a servir. La sumatoria de las fuerzas en Z, vemos que solo la tensión DE tiene componentes en Z y se genera una reacción en Z gracias al collarín. Y ya resalto esas ecuaciones que me pueden servir. Entonces, ¿qué es lo otro que tengo que hacer? Hallar los momentos generados con respecto al punto A. ¿Por qué con respecto al punto A? Porque es el punto donde más incógnitas hay, ya convergen más incógnitas. Entonces, ¿cómo hallo el momento con respecto a esos puntos? Tengo que trazar un vector desde ese punto hasta cada fuerza aplicada en el sistema. Entonces, me voy a cada uno. En este caso, voy al de la fuerza aplicada, hago esas matemáticas y veo que el momento con respecto al punto A de la fuerza aplicada F tiene componentes mi y K, que es X y Z. Así hago para cada uno, en este caso para la tensión CF. Ahora me voy a la tensión DE. Vemos, entonces, ahora lo voy a resaltar porque el punto 2 me está pidiendo cuánto vale este momento, el momento de la tensión DE con respecto al punto A. Entonces, ¿qué es lo otro que tengo que tener en cuenta? Que para que un cuerpo también esté en equilibrio estático, la sumatoria de esos momentos debe ser cero. Entonces, la sumatoria de los momentos en X, que ya lo hallé, con estos, los momentos me dan la dirección pues de cada fuerza, la dirección de esos momentos. Entonces, veo
el momento de la tensión CF en X, así para todos. Entonces veo que me da el momento en X generado por el collarín. Entonces recordemos que también restringe el movimiento, la rotación en X, por lo tanto se genera un momento en X. Ya tengo cómo hallar esa. Ahora me voy a Y. Entonces aquí hay otra relación entre estas dos tensiones y recordemos que anteriormente también tendríamos otra relación. Entonces lo que yo hago es meter esa ecuación, la relación que tenemos antes, acá. Que antes decíamos que la tensión D equivalía a 500 menos 3 cuartos de la tensión CF. Entonces, reemplazo y ya podría hallar la tensión CF, que es lo que me piden en el punto 1. Entonces, equivale a 500 sobre 3, que es aproximadamente 166.66 newtons. Entonces ya tengo la solución del punto 1. Entonces seguimos, la sumatoria de los momentos es Z. También se genera un momento en Z gracias al collarín. Entonces ya tendría esa relación, ya sé cómo hallar ese momento en Z. Entonces, ¿qué es lo otro que tengo que hacer? Recordemos que en el punto 2 nos piden, por eso lo resalté, el momento gracias a la tensión de E con respecto al punto A. Entonces, vemos que aquí está en términos de la tensión de E. Entonces lo hallamos despejando, reemplazando, digo. Entonces, ahí ya solo sería reemplazar, y ya tendríamos esa respuesta. Ya tenemos el punto 2. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es hallar el momento con respecto a la tensión CF, solo porque yo puedo, porque yo tengo todas las incógnitas que tenía para allá, que tenía ese momento, pues lo hallo y tengo en claro es eso que acabo de resaltar. Lo tengo muy claro porque me va a servir ahorita en los siguientes puntos. Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos que hacer? Ahora nos piden las reacciones y la magnitud de las reacciones y de los momentos con respecto al punto A. Entonces sabemos que tenemos las tensiones. Entonces, ahora solo recordemos que la reacción en X, pues solo el momento, la tensión de E tenía componentes en X, CF, digo, entonces solo sería reemplazar. Nosotros anteriormente habíamos hallado esa relación, entonces solo sería reemplazar también en Z. En este caso dependería de la tensión de E, solo sería reemplazar y ya tendríamos esa respuesta. Ahora nos vamos a los momentos en X y momento, entonces solo sería reemplazar y ya tendríamos, pero necesitamos la magnitud debe ser positiva. Entonces ya tendríamos los momentos en X generados por el collarín. Ahora nos vamos a Z, reemplazamos y nos da 0, la magnitud, claro. Entonces ya tendríamos el punto 3 hecho. Entonces, ¿qué implicaría cambiar la fuerza de 400 a 450? Primero vamos a enfocarnos en las fuerzas. Entonces, recordemos que lo primero que nosotros hallamos fue, gracias a la fuerza aplicada, las tensiones. Entonces, esas tensiones cambiarían porque dependerían de esa fuerza. Entonces, vamos a la sumatoria, pero primero tenemos que saber qué es lo que va a cambiar. Recordemos que las tensiones son estas cuando la fuerza es 400 y las reacciones son estas cuando la fuerza es 400. Entonces, si esto cambia, nos vamos a la sumatoria en Y. Por lo tanto, esta relación cambiaría. Entonces, ¿qué implicaría ese cambio? Ahora lo vamos a ver. Entonces nos vamos a la sumatoria del momento en Y. Esa relación que teníamos antes la metemos aquí porque podemos y todo queda en términos de la tensión CF y ya tendríamos la respuesta. Y vemos que cambiaría porque antes era un poquito menor y ahora cambia. Entonces ahora también con ese dato podemos meterlo en esta ecuación y aumenta. Notamos que las dos aumentan. Y si estas dos aumentan, también cambiarían las reacciones. Entonces, recordemos que esa era la relación y vemos que también aumenta. Recordemos que la reacción en X era más o menos cuando la fuerza era 400, 133.33 y la reacción en Z era 225. Entonces, vemos que aumentan las dos también. Entonces, los momentos también se ven afectados porque dependen de las tensiones también. Entonces, recordemos que para una fuerza de 400 los momentos eran estos. Entonces, entonces, cuando la fuerza es 450, tenemos estos datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Entonces, el momento en A, el momento de la fuerza con respecto al punto A es este.
porque 400 multiplicaría a las distancias y daría diferencia este momento. Y por lo tanto, este momento también, pero este no cambia. Notamos que este no tiene, o sea, la relación es igualdad, siempre va a ser cero, independientemente de si cambia la fuerza. El momento en X también cambiaría, porque si tenemos otra extensión, pero aumenta, aumenta en magnitud, pero en dirección y sigue siendo el mismo. La tensión de E, el momento de la tensión de E también aumenta en dirección, pero el sentido es el mismo. Y también pasa con la tensión CF. Entonces, estas serían las respuestas para el cuarto punto, y eso sería todo. Muchísimas gracias.